Quiero contarles la historia de la bruja más malvada. No es una bruja de cuento de hadas, sino una persona cuyo corazón parece estar corrompido hasta la médula. Y no lo digo por juzgar, sino para que ustedes mismos saquen sus conclusiones tras escuchar estas atrocidades. Una suscriptora nos compartió vivencias que marcaron su vida desde la infancia. Para ella, la brujería es un tema que prefiere evitar a toda costa. Si alguien en su círculo cercano menciona practicarla o creer en ella, esta suscriptora, sin ser violenta, rompe lazos y deja que esa persona siga su camino. No quiere tener nada que ver con quienes se adentran en ese mundo o en ese tipo de prácticas. Y todo esto a raíz de lo que le ocurrió a su familia hace muchos años, cuando ella era una niña de menos de 10 años. Lo que sucedió no le ocurrió directamente a ella, sino a su madre. De un día para otro, su madre se levantó de la cama quejándose de que sus manos se sentían extrañas, como adormecidas. El padre, muy preocupado, pensó que podría ser un problema nervioso o algo delicado en el sistema neural, y la llevó de inmediato al hospital. Tras una revisión exhaustiva, los médicos determinaron que su sistema nervioso estaba en perfecto estado y sugirieron que podría tratarse de nerviosismo o estrés, algo más relacionado con la psiquis que con el cuerpo. Le recomendaron visitar a un psicólogo o psiquiatra. Con el paso de los días, la madre comenzó a perder movilidad. De repente, no podía mover la mano ni el brazo izquierdo. A pesar de las consultas con psicólogos y psiquiatras, el padre no podía creer lo que estaba sucediendo. Sentía que el diagnóstico era erróneo, pues aunque le recetaron pastillas y hablaron con ella, su esposa empeoraba cada vez más, y los médicos insistían en que todo estaba bien. ¿Cómo podían decir eso si ya no movía el brazo izquierdo? El psicólogo intervino sugiriendo que las personas a veces guardan cosas en su interior pero el padre lo interrumpió. Ella actúa de manera normal, solo tiene miedo por lo que le está pasando. Le preguntó si alguna vez había visto algo similar y el psicólogo, tras pensarlo, admitió que no, pero que había escuchado sobre ese tipo de problemas, aunque nunca los había presenciado. La misma situación se repitió con el psiquiatra, quien también ofreció explicaciones y pastillas, pero admitió no haber visto nunca un caso como el de su esposa en sus más de 30 años de práctica. El padre, frustrado, exclamó: «Puro bla 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 y a mi esposa no la ayudan». Las confrontaciones continuaron con el médico general y otros 7 especialistas. Para entonces la señora no solo había perdido la movilidad en el brazo izquierdo, sino también en el derecho. Apenas podía ponerse de pie y le resultaba difícil caminar. La mayor parte del tiempo estaba postrada y casi no hablaba. Intentaba expresarse con frustración, pero la lengua ya no se movía con facilidad, y a veces sus palabras eran incomprensibles. Finalmente dejó de intentarlo, y solo con los ojos transmitía su sufrimiento. Luego vino el letargo. Ya no reaccionaba cuando le hablaban, y sus ojos perdieron el brillo, como si ya no estuviera ahí. Era como si fuera un cascarón vacío. El neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el médico general y los demás especialistas coincidieron. Todos los parámetros indican que físicamente está bien, es algo psicológico. El cuarto o quinto psicólogo y psiquiatra al que acudieron le pidieron paciencia y le explicaron que se trataba de un tratamiento de 1 año. El padre, exasperado, preguntó si alguna vez habían visto a alguien con ese problema, y al recibir una respuesta negativa supo que debía buscar otra opción. Un día, hablando con un amigo, el padre se derrumbó y le confesó su desesperación. «Voy a perder a mi esposa, no puedo hacer nada. Es frustrante que nadie la ayude y que todos digan que está bien. ¿Cómo va a estar bien si ya no habla ni se mueve?». El amigo, al verlo tan desesperado, le sugirió recurrir a una amiga suya que practicaba la brujería. El padre, dispuesto a todo, aceptó de inmediato. «Que me rescate a mi mujer, le doy la casa, el carro, todo». Lo llevaron con esta mujer quien, al ver al señor tan preocupado, le dijo: «Me pagarás hasta que tu esposa esté bien».
Te costará una cantidad fuerte de dinero que implica vender el carro. El hombre no lo pensó 2 veces. Te pagaré lo que me pidas y hasta el doble, pero cuando mi esposa esté bien, no antes. La bruja examinó a la mujer y confirmó que se trataba de brujería, pero una brujería hecha con mucho odio. Le preguntó al hombre con quién se había enemistado, pero él aseguró que con nadie. La bruja insistió y luego le dio a beber un vaso con agua y hierbas. Al final, la mujer escupió sobre la mesa y en la mezcla de flema, hierbas y hojas se formó un rostro. La bruja pronunció un nombre. Nancy, Nancy. Cerca de tu casa hay una Nancy que te busca mucho desde que tu esposa está mal. El señor se quedó pensando y recordó a su vecina Nancy, quien vivía al lado de su casa. La bruja añadió: le gusta mucho el color amarillo, usa blusas amarillas y tiene una risa muy peculiar. El señor se sorprendió, pues esos datos eran correctos. Nancy, la vecina, se había convertido en una especie de enfermera desde que su esposa enfermó y en ocasiones él había tenido que reprimir sentimientos de atracción hacia ella. «¿Qué clase de traidor soy?», pensó. No podía dejar a su esposa, y menos en ese momento. Pero esa Nancy se vestía de amarillo y vivía al lado de su casa, y desde que su esposa enfermó, se había acercado a él. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo sabía esta mujer sobre Nancy? La bruja le reveló que Nancy era quien les estaba haciendo brujería y le advirtió que él, sus hijos y su esposa corrían peligro. Lo que Nancy había hecho era muy fuerte y si lograba romper el hechizo, Nancy se vengaría. Le prometió seguir ayudándolo, pues no le gustaban ese tipo de trabajos y Nancy no le caía bien. Pero vendrán cosas más fuertes de las que has vivido. No se te ocurra comer ni beber nada de lo que te dé Nancy, ni tenerla cerca de tu casa. Si le abres las puertas, no podré hacer nada. El hombre asustado corrió a su casa y encontró a Nancy cuidando a sus hijos. Sintió mucha vergüenza al verla, pues ahora no solo tenía pensamientos de agradecimiento, sino también de deseo. Tomó a sus hijos, le dio las gracias a Nancy y le mintió diciendo que debía llevar a su esposa al hospital. Nancy, al notar la mentira, lo confrontó. «¿Fuiste a verla a ella? Trae su aroma. No te acerques con ella. Lo que te está diciendo son mentiras. Yo no soy una bruja». El hombre entendió al instante que Nancy parecía ser una bruja, pues parecía leer su mente y saber lo que había visto y conversado esa mañana. Con mucho miedo, regresó a la casa de la bruja amiga de su amigo. La bruja le dijo que ya no le cobraría nada, pues esto se había vuelto personal. Los hizo someterse a una limpia con ciertos humos y beber ciertas cosas, y les pidió quedarse en su casa durante 3 días. A la mañana del tercer día les entregó 2 pencas de nopal cortadas en trozos y les dijo que las amarraran con alambre y las pusieran justo afuera de la entrada de su casa. Si en 3 días esa cosa empieza a florecer, ¡ay, pobrecita de Nancy! Si en 3 días no florece, desde ahorita te digo que te vayas despidiendo de tu esposa, porque no pude hacer nada y nadie la podrá ayudar. Mi padre narrador regresó a casa con nosotros. Yo tengo esos recuerdos borrosos, pues era muy pequeño, pero en esos tiempos se vivían cosas raras en la casa. Mi padre alterado puso las pencas en la entrada y bloqueó las ventanas con hojas de libreta, periódico y bolsas de basura, porque no quería que nadie viera dentro de la casa. Nancy estaba muy insistente llamando y tocando la puerta. Mi padre hacía como si no hubiera nadie. Al segundo día, las pencas estaban secas, casi petrificadas. Mi padre pasó toda la noche rezando. «Por favor, Diosito, ayúdanos. No le voy a volver a dar lugar a esta mujer ni en mi corazón, ni en mi cabeza, ni en este lugar. Aquí solo habrá espacio para mi esposa y para Dios. Por favor, ayúdanos». Al tercer día las pencas estaban verdes y tenían una flor. Ese día mi madre se empezó a mover y en menos de un mes estaba recuperada. Los médicos nunca entendieron qué sucedió y solo decían que era una cuestión psicológica y que debía seguir un tratamiento. Mi padre estuvo a punto de golpear al doctor cuando le dijo eso.
Después de eso, Nancy empezó a ir a la casa solo cuando no estaban mis padres. Durante 2 años Nancy nos ofrecía comida a mi hermano y a mí cuando estábamos solos. En una ocasión me agarró desprevenido mientras jugaba en el porche y me dio un plato con verdura. «Cómetelo, hijo, te hice estas ensaladas que está bien rica». Yo tenía mucha hambre y estuve a punto de comer, pero algo dentro de mí me detuvo. Creo que fueron los ángeles que cuidan a mis padres, porque le dije muchas gracias, me metí corriendo a la casa, tapé el plato, lo metí en el refrigerador y esa misma tarde la casa olía a podrido. Cuando mi padre abrió el plato, la ensalada estaba llena de gusanos. Le pregunté qué era eso y le conté que me lo había traído Nancy. Él llamó a la bruja, quien le dio instrucciones de meter todo en un cuenco, echarle vinagre y otras cosas y aventarlo fuera de la casa. Esa misma noche empezamos a escuchar cómo Nancy gritaba maldiciones y decía que se la iban a pagar, que esta vez vendría con todo, que no sabían con quién se habían metido. Sabíamos que era para nosotros porque su voz sonaba dentro de la casa, dentro de mi habitación. Era como si ella estuviera ahí hablándonos. Sus gritos sonaban afuera, pero su voz sonaba adentro. Fue horrible, sumamente espantoso. Lo que les quiero decir es que los siguientes años nos dedicamos a protegernos de esa mujer, a alejarnos de ella y a no dirigirle la palabra. Ahora que soy adulta y que esa historia ya estaba olvidada, hablé con mi hermano y le pregunté cuál era su versión. Me contó que si yo no sabía qué fue lo que les pasó a los hijos de Nancy, yo nunca me había enterado, pues era un tema que quería evitar a toda costa. Resulta que un día, su hijo se volvió loco y mató a unos amigos en una reunión, y él decía que se le había metido el diablo. Fue el día después de que tiramos la ensalada, y la hija, con los años, empezó a perder la movilidad del cuerpo. Mi hermano me contó que primero le vio un brazo tullido, y ella era una chica normal y muy bonita, pero que el brazo lo traía colgando como de un arnés, como si se lo hubiera lastimado. Con el tiempo el brazo simplemente lo traía colgando, y no lo podía mover. Después, la cara se le empezó a poner deforme y rara, y finalmente la chica perdió toda la movilidad del cuerpo y una mano. Se quedó tuerta porque un ojo lo tenía todo blanco, y una parte de la cabeza la tenía llena de sarpullido y había perdido el pelo. Mi hermano investigó y estaba seguro de que lo que hacía Nancy era vincular sus embrujos a sus hijos, ya que ella siguió haciendo esta práctica, y al final a ella no se le regresaban las cosas, sino que se las regresaban a sus hijos 3 veces. Por eso era que ella continuaba haciendo esto, hasta que desgraciadamente un día perdió a sus 2 hijos. Y ahora, después de escuchar esta increíble y aterradora historia, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la familia hizo lo correcto al recurrir a la brujería para defenderse? ¿O creen que existía otra solución? ¿Creen que Nancy merecía el destino que tuvieron sus hijos? Los invito a dejar sus comentarios y compartir sus propias experiencias con lo paranormal. Los estaré leyendo.